Hablando acerca de lo que ha ocurrido en la Feria Barrio Lindo y todo el trabajo que han realizado las distintas unidades de bomberos. Está con nosotros el capitán de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, Álvaro Castillo. Bienvenido, capitán, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, capitán, queremos conocer cuál ha sido el trabajo que han realizado. En estos momentos, ¿existe algún riesgo en la Feria Barrio Lindo? Quizás que algún punto, algún foco de calor se vuelva a reactivar. ¿Cuál es la situación? Han sido trabajos bastante duros, muy difíciles, un trabajo de muchas horas hombre para poder contener, confinar y extinguir el incendio. Posterior a eso, obviamente, el tema de la remoción y la refrigeración. Actualmente no existe ningún riesgo. Si bien se ha visto en algunos medios o en algunas redes se está reiniciando el incendio, eso estaba previsto, ya lo teníamos medido. Iba a pasar, siempre sucede. Pero eso no quiere decir que la reignición en un punto quiera decir que coloque en riesgo lo que ya se salvó, ¿no? Porque está demasiado aislado. Son puntos muy, muy aislados, que están muy lejos inclusive de la zona. Es que son lugares muy calientes, que si tuviéramos cámaras térmicas de mano, obviamente los podríamos identificar caminando y haciendo un escaneo, pero lamentablemente no tenemos esa tecnología, ¿no? Entonces, hoy por hoy no creo que exista ningún riesgo. Sin embargo, me parece que en estos días, que ha sido el tema de la investigación, el cierre del predio, estaban bomberos de la policía. Las primeras 16 horas estuvieron bomberos voluntarios Fundasol. Luego estuvo bomberos de la policía. Y creo que, si no me equivoco, están los del municipio ahora por el tema de que no existe riesgo, pero igual por seguridad, para darle a la gente la certeza de que sí hay alguien siempre. El riesgo más complejo y el que no va a desaparecer va a ser el riesgo de colapso. Es por eso que tienen que haber un estudio por parte de profesionales en el tema, ingenieros civiles, quienes son los que ven este tipo de cosas, para que puedan ellos determinar de dónde a dónde, cuáles son los riesgos, qué tiene que demolerse inmediatamente, qué puede esperar, a dónde tienen que reforzar, cosas así, antes de darle la apertura total al centro. El área todavía sigue cerrada, no es accesible. Capitán, muy buenos días. Usted señalaba que esto ya viene pasando hace mucho tiempo en los mercados, ¿no? Señalaba que los gremialistas tendrían aprender una manera de poder almacenar y distribuir su mercadería para evitar este tipo de accidentes. Tienen que segregar varias cosas. Tienen que segregar el área de venta, o sea, debe haber un orden, ¿no? Aquí yo vendo ropa, aquí yo vendo muebles, aquí yo vendo esto. Y entre esos debe de haber la separación entre puesto y puesto, debe haber una separación que sea resistente al fuego, ¿no? Y lo más importante, el almacenamiento dentro de estos espacios no debe de ser excesiva. Y si todos vamos a todos los mercados a nivel nacional, vamos a observar que hay demasiado material combustible almacenado. Tanto es así que si ustedes echan una vuelta temprano a algún mercado, van a ver cómo es que sacan la cantidad de material para exhibir, porque todo ese material entra en su puesto y obviamente ahí no hay espacio ni para moverse, ¿no? ¿Y qué prevención debería tener justamente las personas para evitar este tipo de situación? Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de dos tipos de prevención. La prevención pasiva, que pasa por la forma de construir, la forma de ordenarse, la forma de almacenar. Eso es pasivo. Y la prevención activa, que va por el tema de la detección hasta la extinción automática. Con solo hacer la forma de construir, la forma de almacenar y la separación adecuada, ya tenemos un 50% de prevención ganada. O sea, si nosotros sabemos respetar eso, obviamente ya tenemos menos del 50% de probabilidades de que algo nos suceda. En caso de que algo suceda, ¿no? Necesitamos la detección temprana, que puede ser por aspiración o detectores de humo, que debe estar en una central, esa central debe estar supervisada, debe haber guardias, supongamos. En un puesto hay un humo que está saliendo, el detector lo detecta, el guardia va, revisa si realmente está pasando algo ahí, ¿no? Si hay humo es porque, o si hay alguna presencia de humo, el sensor va a saltar. Pero eso solamente es detección. Ahora tenemos que irnos a la parte de extinción. Debería haber un extintor pequeño cada ciertos metros. El otro problema sería la accesibilidad al puesto. El guardia tendría que tener una llave maestra para abrir el puesto en caso de que haya humo, para usar el extintor. Hay otros sistemas que son
son mucho más costosos, como por ejemplo rociadores automáticos, que de cada puesto debería tener un rociador, pero para tener una bomba de esa capacidad, por lo menos son $1 millón, porque el sistema es muy caro y estoy hablando de sistemas que son certificados, ¿no? Porque si le colocamos cualquier material, cualquier cosa, igual no va a servir, no va a rendir ningún fruto. Entonces, todas esas cosas tienen que analizarse para poder prevenir este tipo de incendios, pero yo más me inclino por la prevención pasiva porque es mucho más económica y solamente es disciplina. Ya la prevención activa tiene un costo que no sé si van a querer asumirlo todos, pero como les mencioné, con solo saber construir, separar y almacenar, nosotros ya estamos ganando un 50% de probabilidades de que no nos pase nada. Ahora, capitán, por otra parte, ¿el trabajo de los bomberos ya concluyó, tomando en cuenta que el incendio se controló, o qué continúa ahora en adelante para la unidad de bomberos? Como bomberos voluntarios, nuestras tareas finalizaron. Bomberos de la policía tiene aún la tarea de hacer la investigación. No sé si ellos ya habrán terminado de hacer la investigación o el tema es. Pero para nosotros como bomberos voluntarios terminó por completo. Hemos estado recibiendo solicitudes de algunos ciudadanos para hacer el acompañamiento una vez se libere el área, para que los acompañemos a ellos a ver su puesto o a ver qué pasó. Inclusive nos preguntaron si tenía un costo. No tiene ningún costo, ¿no? Nosotros los podemos acompañar una vez se libere por completo para que más o menos ellos entiendan o les expliquemos cómo es que se movió el fuego de un lado a otro. Que por cierto para nosotros va a ser interesante porque hemos visto muchos fenómenos ahí que quisiéramos estudiarlos y tenerlos como material de entrenamiento futuro, porque se ha visto muchas cosas muy atípicas que solamente lo hemos visto en libros nosotros. ¿Qué tipo de fenómenos, capitán? Por ejemplo, de que el fuego estaba aquí y habían casetas ardiendo aquí, ¿no? En 2 puntos diferentes. 2 puntos diferentes. Pero resulta que esta caseta estaba quemándose, pero la del lado no y la del otro lado tampoco. Entonces, quizás si hubieran cambiado la hilera, sí, pero solamente específicamente esa y las otras 2 no. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Queremos entender cómo es que pasó. Quizás el tipo de almacenamiento, quizás esta caseta estaba con material mucho más arriba o estaba abierta o por ahí no tenía algo que lo proteja. Entonces, cosas así las hemos visto solamente en libros, no las hemos estudiado nunca, pese a que hemos tenido muchos incendios y han habido bastantes cosas atípicas, ¿no? Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Perfect for videos, games, articles, and storytelling. Professional voices powered by 11 Labs. Ha sido el momento más crítico, incluso en su momento se hablaba de ciertas dificultades porque se desconectaban las mangueras cuando ustedes estaban trabajando. ¿Cómo se ha desarrollado este trabajo que han realizado los bomberos? El movimiento más crítico fue en el momento cuando nosotros decidimos por confinar y contener el avance, ¿no? Porque nosotros teníamos que posicionarnos alrededor del fuego y evitar que de ahí avance. Ese fue el momento más crítico. Primero porque es muy peligroso, la gente puede quemarse, los bomberos se pueden quemar. Segundo es porque es una tarea bastante fuerte. La fatiga térmica para el bombero es muy, muy elevada. Y obviamente existe una alta probabilidad de colapso mientras están en estas tareas. Hay bomberos que salen heridos, pueden perderse en la emergencia. Hay mucho, es bien peligroso. Pero la dificultad fue de que los ciudadanos no entendían eso y empezaron a entorpecer nuestro trabajo. Ellos querían que directamente ataquemos el fuego que ellos veían o que les estaba afectando su pasillo o su puesto. Y esto conllevó a que desconecten la manguera de los hidrantes, de que ellos asuman el rol de bomberos que no debieron haberlo hecho, porque eso nos ralentizó. Cuando nosotros logramos encajonar el fuego, por así decirlo, nos desconectaron la manguera, 2 vehículos se quedaron sin abastecimiento y la tarea que nos tomó casi 2 horas realizar se fue a cero. Tuvimos que retroceder 2 pasillos más, otros 2 pasillos más, porque nos ganó por el hecho de que no había agua. Y no era que los carros no tenían agua, era que ellos nos desconectaron el abastecimiento. Y justo cuando llegamos, nosotros nos conectamos a los hidrantes y la gente gritaba, estos carros han llegado sin agua. Los vehículos tienen una capacidad de 3.000 litros de agua, no más de eso. Entonces es por eso que nos conectemos a los hidrantes para poder tener agua de manera continua. ¿Cuánto de agua se ocupó?
es incalculable. Nosotros no tenemos idea de cuánta agua se ocupó. Hemos usado, pero mucha agua. Tanto es así que en algunos lugares los hemos tenido que inundar para poder controlar. ¿Y qué papel jugaron también las cisternas que llevaron combustible más que todo para que se puedan llenar de combustible los camiones bomberos y también las Fuerzas Armadas que también estuvieron presentes? Esto del combustible en los incendios de grandes proporciones se está empezando a tornar un tema bastante complejo por el hecho de que en otros países ya existen cosas organizadas, ¿no? En otros países tienen una cisterna específica que lleva y carga los carros bomberos, porque el carro bombero no puede ir al surtidor a cargar y volver al incendio, necesita reabastecer combustible ahí. Entonces, claro, como no teníamos, hace mucho tiempo atrás no teníamos incendios que superaban las 12 horas, el más largo fue el de 24 horas, si no me equivoco. Entonces no teníamos esta necesidad que la habíamos identificado. Ahora que ya tenemos incendios que superan las 24, 36 y últimamente 40 horas, es una necesidad identificada. Y no solamente es un carro, ahora son 10 carros, 11 carros. Entonces es mucha logística que se tiene que mover. Y creo que vamos a charlar con las autoridades municipales y departamentales para que ellos tengan un departamento logístico que sopese este tipo de necesidades en el incendio, porque no le podemos traducir esta responsabilidad al ciudadano, porque el ciudadano no está organizado. En cambio, nosotros sí. Entonces, vamos a tratar de conversar con las autoridades para que exista este nivel de logística, ahora viendo que Santa Cruz tiene este tipo de emergencias que son descomunales. En medio de todo este trabajo, capitán, incluso se llegó a denunciar la pérdida o el robo de algunos equipos. ¿Pudieron recuperarlos? No, lamentablemente no. A nosotros se nos perdió, me enteré antes de ayer cuando hicimos el checklist, que se nos perdió un hacha plana, un combo, si no me equivoco. A los bomberos voluntarios, a los camaradas de Fundasol, a ellos les robaron un pitón, una manguera, les quemaron. A un voluntario le robaron su casco. O sea, y vamos a tener que reponer cómo, no sé, cada quien va a tener nuevamente que acudir a las autoridades, al pueblo para que nos colaboren. Son costosos estos equipos. Un pitón nomás cuesta casi $500. Son caros, no son baratos. Para ir concluyendo, capitán, dentro del mercado, ¿qué áreas se quemaron por el fuego? ¿El área del comedor? ¿Qué espacios ustedes han podido observar? ¿O qué tipo de material es el más inflamable? Me encantaría poder responder esa pregunta. Había mucho combustible almacenado. Bueno, nosotros veíamos que todo era fuego y estaba casi mezclado. Había juguetes, veíamos ropa, veíamos muebles que se estaban quemando. Sabíamos que en el segundo nivel había un comedor. Eso colapsó, obviamente. Entonces, no sé si el colapso habrá sido total, parcial. Yo no estuve adentro. Las tareas mías eran tareas de organización. Esta fue una oportunidad también y les agradezco a todos los comandantes por haber apoyado y en delegarme la confianza de poder ser el jefe de operaciones, porque no es fácil, ¿no? Capitán, queremos agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos estos detalles acerca de lo que ocurrió en la Feria Barrio Lindo. Gracias a ustedes por la invitación y esperamos que no vuelvan a pasar más de este desastre. Que así sea, capitán. Muchísimas gracias. Y gracias también a nombre de todos los ciudadanos por el trabajo realizado por más de 36 horas. Gracias. Bueno, pausen a primera hora, ya volvemos con mucho más. Permítenos una pausa y ya volvemos. Queremos que no te pierdas de nada. Por eso, El Deber Streaming TV ahora está disponible en los servicios de cable Tigo, Canal 51, Access Plus, Canal 64, Entel, Canal 51 y en Cotas, Canal 17. Disfruta con nosotros cada programa, cada historia, cada noticia y cada momento especial que preparamos para vos, porque nuestra misión es acompañarte las 24 horas, estés donde estés. Sintoniza y viví la experiencia El Deber Streaming TV. En Santa Cruz se necesita por lo menos 3,5 millones de diésel, 3,5 millones de gasolina. Va a empezar a funcionar el albergue. Si alguna organización como la COP pretende normar de esa manera, tiene que someterse a las elecciones. Por más de 2 horas que se realizó este allanamiento. Como podemos observar, a esta hora hay bastante gente. La información relevante, con las voces de los protagonistas. Y ayer se separaron 4 hospitales. ED24 Noticias, por El Deber.